Buenos días, amados hermanos. Dios nos bendiga grandemente en esta mañana. Quiero expresar mi profundo deseo de seguir con ustedes estudiando la bendita palabra de Dios. Amados hermanos, hoy nos toca la tercera lección del estudio Dios habla hoy. Hoy, hermanos, iniciamos la tercera lección del estudio Dios habla hoy. Y el tema, verdad, que estamos analizando o vamos a analizar ahora mismo es cómo debemos adorar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Y como siempre, hermanos, voy a hacer 3 solicitudes especiales. Primera, y es con respecto a congregarnos, hermanos, a reunirnos. El ejemplo supremo que tenemos es a Jesús. Él siendo Dios, Él teniendo la misma naturaleza de Dios, Él siendo la palabra viva, ¿verdad? Él nos dio muestra de obediencia a la ley. A Jesús no se le iba a acusar, hermano, por faltar a la ley. Al contrario, Él hizo la ley porque nació de una mujer, nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Y mientras estuvo bajo la ley, amados hermanos y amigos, Jesús le debió obediencia. Y claramente lo vemos en la Escritura, cumpliendo todo lo que la ley enseñaba. Y una de las cosas que Jesús hacía regularmente era presencia a las sinagogas. Todo judío tenía que presentarse a la sinagoga, tenía que ir a cantar, leer los salmos, leer a los profetas, leer la ley, hacer oraciones, cantar, escuchar el discurso. Jesús fue parte de ello. Un día agarró el libro de Isaías y después de haber leído Isaías, dijo: he aquí, hoy se ha cumplido esta profecía entre vosotros. Pero lo que yo quiero destacar, hermano, lo que yo quiero destacar es ver cómo Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús practicaba la ley y obedecía y se congregaba. Cuanto más nosotros, hermanos. Cuando tenemos el ejemplo bíblico en Hechos capítulo 11, versículo 26, en Hechos 27. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, cuando tenemos el ejemplo bíblico de hermanos que se reunían bajo los árboles, en escuela, en casa? Se nos hace urgentemente la necesidad, hermanos, de congregarnos. Por el primer, ¿verdad? La primera amonestación, la primera exhortación, el primer llamado que hago es: congreguémonos, hermanos. La radio no es sustituto de la iglesia. Sí, nosotros estamos preparando el discurso, preparando lecciones bíblicas, preparando prédica, enseñanza, hermano. Tenemos un buen grupo de predicadores dispuestos a eso, tenemos una programación completa. Pero si ustedes notan, hermano, el domingo no tenemos programación regular, porque nuestra vocación, nuestro deseo es que todos se congreguen. Y en segundo lugar, hermano, queremos el apoyo de ustedes hacia las congregaciones locales donde ustedes son miembros, donde ustedes fueron bautizados o donde ustedes en algún momento han pedido públicamente
identificarse con esa congregación local. Hay muchas maneras de hacer el trabajo, hay muchas maneras, hermanos, de esforzarse. Hay muchas maneras de hacer el trabajo en la obra de Dios. Ya puede ser que nos ayuden en el servicio de reunión, cantando, predicando, enseñando, orando, colectando la ofrenda. ¿Sí? Ayudándonos a participar de la cena del Señor, ya sea acompañando a evangelizar, a visitar enfermos, a ir a restaurar, ya sea de llevar a hermanos que no tienen sus vehículos, llevarlo a la congregación. Hermano, hay muchas formas de ayudar en la obra de Dios. Lo que queremos es, hermanos, que estén dispuestos a hacerlo. Y yo sé que puedo contar con ustedes, hermanos. Yo sé que puedo contar con todo mi amplio, ¿verdad?, oyente que escuchan este programa, Un Nuevo Amanecer en Cristo. Y en tercer lugar, hermano, siempre la solicitud de tomar papel y lápiz, hermano. A partir de estos momentos o ya de algunos días, he tomado la decisión, hermano, de hablar con calma, sin prisa, de ir lento, hermano, para que ustedes puedan tomar apuntes y que ustedes puedan, ¿verdad?, llenarse del conocimiento, escribir, hermanos, los apuntes que ustedes consideren convenientes, los textos bíblicos, la sustentación, la argumentación que hagamos o la interpretación que hagamos de los versículos de la Biblia. Eso es muy importante porque ayuda en la obra de Dios. Así que bienvenidos todos, sean todos bienvenidos a un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Padre, gracias damos porque estamos en esta mañana acá, sentados, reunidos, con el propósito de charlar de tu bendita y santa palabra. Cuida, Señor bendito, que hagamos todos de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a nuestros oyentes, bendice el estudio de hoy y te pedimos, Padre Santo, por esta radio, que sea, Padre Santo, de acuerdo a tu santa voluntad. Que cada predicador asuma la responsabilidad, Padre Santo, de enseñar, de instruir, de acuerdo a tu bendita y santa palabra. Ayúdanos a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer todo correctamente y de acuerdo a tu divina voluntad. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Sean todos cordialmente bienvenidos a su programa Un Nuevo Amanecer en Cristo Jesús. Recuerde, estamos en el estudio Dios habla hoy y hoy hablaremos de cómo debemos de adorar a Dios. Bienvenidos todos. Agradecerte con gran libertad. Gracias por todas las mañanas, gracias por cada amanecer, gracias que puedo echar mis cargas plenamente en ti. Gracias por todos mis amigos, gracias por cada amistad, gracias que puedo perdonar a los que en contra mío están. Gracias por sombras y tristezas, gracias por la consolación, gracias me guía tu palabra donde quiera voy. Gracias que hay un evangelio, gracias por tu espíritu, gracias porque nunca nos faltan tu poder y amor.
Gracias por salvación gratuita, gracias que Él me guarda bien, gracias que puedo agradecerte con gran libertad. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Debo respetar lo que Dios dice en cuanto a la adoración. Enfatizo. Debo respetar lo que Dios dice en cuanto a la adoración. Y cuando hablamos de adoración, hablamos de la acción de brindar honor divino, honra, veneración, inclinarnos y anteponer todos ante Dios. A eso nos hablamos de adoración. Es decir, que sobre todas las cosas, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis amistades, sobre mis hijos, sobre los bienes de este mundo, ¿está quién? Dios. La idolatría es lo contrario a esto. Es anteponer todas las cosas de este mundo ante Dios, antes que Dios. Y Dios se merece toda acción de gracia, Dios se merece toda adoración, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, he de señalar, hermanos, que por siglos y por época y por tiempos, hay quienes no han respetado la voluntad de Dios. Y por ejemplo tenemos a Caín. Caín no respetó lo que Dios dijo. Génesis capítulo 4, versículo 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Dios quería lo mejor. Para Dios debe darse todo lo primero. Todo. Todas las cosas mejores, perfectas, debe de ser entregado a Dios. Abel es un ejemplo de esos adoradores que le dan a Dios las primeras cosas. Y Caín es el tipo modelo de darle a Dios lo que nos queda, lo que ya no ocupamos, lo que es imperfecto. Tuvimos el ejemplo ayer y miramos el ejemplo de Nadab y Abiud. Ellos tampoco respetaron lo que Dios dijo. Dios había establecido la forma y la manera como ellos iban a ofrecer fuego delante de Dios. Y ellos hicieron lo contrario. Y eso contrario Dios le llamó fuego extraño. Nadab y Abiud, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca le mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
Estamos hablando de el tipo de personas que tienen el conocimiento de saber lo que Dios quiere y entonces comienzan a hacer lo que ellos piensan, lo que ellos imaginan, lo que a ellos les gusta, lo que ellos creen, o se dejan influenciar por lo que los demás dicen. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Y déjame decirte, hermano, déjame decirte algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes antes que terminemos, ¿verdad? Es lo siguiente, algo que yo quiero compartir es lo siguiente, hermano. Si cambio a la palabra de Dios y adoro conforme a la enseñanza de los hombres, mi adoración es vana. Afirmo, si yo cambio la palabra de Dios y adoro conforme a la enseñanza de los hombres, mi adoración es vana. Y cuando hablamos de que mi adoración es vana, estoy diciendo que mi adoración es inútil. Un minuto, ya regresamos con ustedes. Seguimos, amados hermanos, seguimos con el tema de Dios habla hoy. Y el tema de esta mañana es cómo adorar a Dios. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Y hacíamos énfasis que si yo cambio la palabra de Dios y adoro conforme a la enseñanza de los hombres, mi adoración es vana. Y cuando hablamos de vano, estamos hablando que es inútil. Mateo capítulo 15, versículo 9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y esas palabras fueron de Jesús. Y esas palabras las dijo alguien que conocía los corazones de los hombres, que conocía los pensamientos de los hombres, que conocía las intenciones de los hombres. Y si Jesús en su tiempo estaba rodeado de ese tipo de personas que adoraban a Dios enseñando como doctrina mandamiento de hombres, imagínense, hermanos, por un momento, cuántas personas están en la misma condición hoy en día. Pero ¿qué dice Dios que mi adoración debe de ser? ¿Cómo debe de hacer nuestra adoración hoy? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestra adoración debe de tener ciertos requisitos divinos de una adoración aceptable, y hoy la vamos a mencionar. El objeto a quien debemos de orar y el objeto correcto de nuestra adoración es Dios. ¿A quién debe usted adorar? A Dios, al único Dios verdadero. Fuera de Él no hay otro Dios a quien nosotros podamos adorar, hermanos. ¿Cuál debe de ser la actitud correcta en la adoración? En espíritu. El ser humano debe de entregar su completa adoración a Dios, porque el único que tiene espíritu es el ser humano. Dios es espíritu.
y los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, en esas cosas que Dios le dio al hombre cuando lo formó, cuando lo creó. Dios es Padre de todo espíritu. Dios sopló espíritu al ser viviente. El polvo vuelve a la tierra de donde es tomado y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios, quien le dio. Y el estándar o guía correcta de la adoración es en verdad, conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura. ¿Y dónde puedo encontrar la verdad? Santifícalo en tu palabra. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Así que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, el Nuevo Testamento, revela, estimado hermano y estimado amigo, toda esa verdad que necesitamos tener. ¿Qué debo de hacer en mi adoración a Dios? ¿Qué debo de hacer en mi adoración a Dios? La Biblia dice que en mi adoración a Dios debe ir incluida, hermano, el estudio de la Biblia. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así lo hacían los hermanos en el primer siglo. Los cristianos antiguos adoraban a Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues escribieron con toda solicitud, pues recibieron con toda solicitud la palabra, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Entonces, en el primer siglo, los hermanos estudiaban la palabra de Dios, se reunían a leer la palabra de Dios. Hoy por hoy, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que avanzar en lo mismo. Tenemos, hermanos, que dedicarnos al estudio de la Biblia. Querer es poder. El hermano, la hermana, el joven, los niños aún en la iglesia deben de estudiar la Biblia, hermano. Y lamentablemente, hermano, y con pena ajena lo digo, creo que ahí estamos fallando, hermano. Creo que ahí está el pie de Aquiles. Es un decir, hermano, ¿verdad? Ahí está la debilidad de muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo, con predicadores poco preparados, no porque no haya la oportunidad de prepararse en la palabra de Dios, sino que no gustan de prepararse. Están ocupando espacios importantísimos para ir a hablar 40 minutos, 45 minutos y no decir absolutamente nada. Eso es peligroso porque al final, hermano, el tiempo debe ser aprovechado y no desaprovechado de esa manera.
Debemos de ser nobles, escudriñando la Escritura, pero también debemos exigir a nuestros evangelistas, a nuestros ancianos, a nuestros maestros en Biblia, que se obliguen a estudiar cada día la Escritura y de esa manera compartir la palabra de Dios con los demás. Aparte del estudio bíblico, hermano, aparte del estudio bíblico, la Biblia dice que la adoración debe incluir oraciones. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Los cristianos antiguos o en el primer siglo adoraban constantemente, siempre se comunicaban con Dios en todo momento, en toda circunstancia, en alegría, en tristeza, en predicación, en crecimiento. Ellos nunca se olvidaron de orar a Dios. Y yo adoro a Dios, hermanos. Yo adoro a Dios cuando oro a Dios, cuando utilizo el medio, hermano, por la cual Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Da gracia en todo. Que vuestras súplicas, que vuestros ruegos, que vuestras necesidades, que vuestras ansiedades sean dadas a conocer ahora a Dios por medio de la oración. Debemos ser hombres fervientes, hombres constantes, hombres fieles a la adoración. Entonces la palabra de Dios dice que parte de mi oración es estar en contacto con Dios. Otra de las formas como la Biblia dice que los cristianos en el primer siglo, ¿verdad?, es ofrendar. Y de esa manera los cristianos se reunían el primer día de la semana para ellos traer sus ofrendas. Ofrendas que durante el transcurso de la semana anterior ellos habían ganado. Y de acuerdo a lo que ellos habían prosperado y ganado, hermanos, ofrendaron. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí está el mandamiento ya establecido. Voy a contarle algo, hermano, y eso se da en derecho. En derecho no se interpreta la ley. ¿No? La ley no está para interpretarse, la ley está para cumplirse. Y lo que hace un juez es establecer penas por violar la ley. El juez no interpreta la ley. El juez aplica penas por las personas que violan la ley. Y los abogados lo único que hacen es defender o justificar el por qué se violó la ley. Y el otro abogado, que se le llama el abogado acusador, el litigante. Este señor lo que hace es señalar dónde se violó la ley. ¿Dónde se violó la ley? Y el defensor va a querer justificar por qué se violó la ley. Y el juez no está para interpretar la ley, sino para aplicar justicia, aplicar lo que lo que el hombre ya ha señalado como delito. La Biblia no está para que nosotros la interpretemos, esta ya está interpretada. Ya lo que en la mente de Dios había, hermano,
los apóstoles lo escribieron, y lo escribieron de manera tal que todos lo entendamos y obedezcamos y entendamos. Y la Biblia dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que también ordené a la iglesia en Galacia. ¿Qué hacen los hombres hoy en día? ¿Qué hacen? Hacen bingo, venta de ropa, venta de libros, venta de panes, rifas, fiestas, kermés, venta de comida, feria. Pero eso no es un proceso correcto, hermano. Eso no es bíblico. Eso no es lo que enseña la Biblia. Si vamos a adorar a Dios, debe de ser conforme a la verdad, conforme a la Escritura. Y la Escritura no habla de estudiar la Biblia. La Escritura no habla de ofrendar. Y ahora la Biblia nos dice que parte de la adoración a Dios debe de incluir la cena del Señor. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñó, Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero miren por qué ellos se reunieron. Dice, se reunieron para partir el pan. Y Pablo habla de partir el pan, o se refiere al partir el pan, cuando se toma el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, y el jugo de la vid, que representa la sangre de Cristo. Y esto lo hacía la iglesia el primer día de la semana. Según la palabra de Dios, esto es lo que enseña. La cena del Señor o el partimiento del pan se celebraba el primer día de la semana, primer día de la semana, en la cual los discípulos se reunían. Ahora miren una cosa. ¿Cuándo los hombres participan de la cena del Señor? Anualmente, mensualmente, semanalmente, diariamente. Hay quienes lo hacen anualmente. Hay quienes lo hacen pero no participan. Hay quienes lo hacen semanalmente, pero lo hacen hasta 2 veces o 3 veces en la semana. Y no lo hacen completo. Solamente dan la hostia o el pan y no participan del jugo de la uva, los creyentes. Los cristianos antiguos adoraban a Dios celebrando la cena del Señor el primer día de la semana. Entonces, seguimos preguntando, ¿qué debe de incluir la adoración a Dios según la Biblia? Enseñanza bíblica. Debe de incluir, aparte de la enseñanza bíblica, ofrenda. Y aparte de ofrenda debe de incluir la cena del Señor. Yo quiero también hablar de que la Biblia dice que la adoración a Dios debe de incluir el canto. Hay 3 maneras de realizar música, hermano. Tomar un instrumento musical, cantar, y en tercero, cantar y tocar un instrumento musical. Miren, hay 3 maneras de hacer música. Tocar instrumento musical, sí, tocarlo sin cantar. 2, cantar. Y 3, cantar
y tomar un instrumento musical. Aquí hay una lista de cada pasaje en el Nuevo Testamento en cuanto a la música de la iglesia que yo quiero compartir, hermano. Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Quiénes salieron al monte de los olivos? Jesús con sus discípulos. ¿Y qué hicieron, hermano? ¿Tocaron instrumentos? ¿Cantaron? ¿O tocaron y cantaron a la vez? Mateo capítulo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26:30. Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 14:26. Marcos 14:26. Reafirma esa situación. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y a los presos lo oían. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Qué hacían? ¿Tocaban, cantaban con instrumentos? ¿Tocaban instrumentos solamente? ¿O solo cantaban? Romanos 15:9. Para que los gentiles para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Repito, ¿qué hacían? Cantaban, tocaban instrumentos, o tocaban instrumentos y cantaban a la vez. 1 Corintios, ¿qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. Santiago capítulo 5, versículo 13. Yo pregunto, hermano, de las tres formas de hacer música, ¿cuál es la forma que utilizaban los cristianos? ¿Se acuerdan? Cantar, tocar instrumentos, o cantar y tocar instrumentos. Lea los versículos y sea sincero delante de Dios y conteste correctamente. Sí, conteste correctamente. La música que Dios autoriza en la iglesia del Nuevo Testamento. Mire, en la interpretación bíblica, en la hermenéutica, existen dos tipos de autoridad. La autoridad general y la autoridad específica. Y eso nosotros lo miramos en el arca de Noé. Si Dios hubiera dicho que se usara madera, ¿qué clase se pudiera haber usado? ¿Qué clase de madera se hubiera usado? Si Él hubiera dicho: haz un arca de madera. Roble, pino.
Genízaro. Hay miles de tipos de madera, acetuno, el chilamate. Pero Dios nos dijo, haz un arca de madera. Dios dijo, haz un arca de madera de gofer. ¿De qué tipo de madera tenía que ser? Madera de gofer. Lo mismo pasa en el ejemplo de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Si Dios hubiera dicho que se ofreciera un animal, pero no especifica qué animal, se hubiera hecho con cualquier animal ese sacrificio. Sin embargo, Dios dijo que se ofreciera un cordero perfecto de 1 año, sin imperfecciones alguna. ¿Qué clase de animal se requirió? Un cordero. Eso mismo pasa en la adoración a Dios. Si Dios hubiera dicho que se le hiciera música, ¿qué clase de música se pudo haber requerido? Lógicamente, Él no especificó en la Biblia qué tipo de música Él quería. Y en la adoración de la iglesia es específico el tipo de música que quiere que hagamos. Dios dijo que se adorara al cantar. Y hemos leído una serie de versículos de la Biblia que demuestran, bíblicamente hablando, que la iglesia cantaba en el primer siglo. ¿Utilizamos nosotros frecuentemente la autoridad? ¿Sí? Debemos tener cuidado, hermano, con hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Nosotros decíamos, hermanos, ¿se acuerdan? Que los cristianos adoraban a Dios en la cena del Señor. Y ahí yo quiero retomar 2 ejemplos bíblicos. Los cristianos tomaban pan, pero pan sin levadura, y el jugo de la vid. Esos fueron los 2 elementos que Jesús tomó a la hora de hacer participar a los cristianos del primer siglo, y en especial a los apóstoles. Imagínense, hermanos, que si fuera correcto que nosotros añadiéramos arroz a la cena del Señor, o si le diéramos gaseosa o soda, ¿verdad? Coca-Cola, Pepsi, a los hermanos en vez de jugo de uva. ¿Es correcto eso? No. Si estuviera haciendo lo que Dios dijo, si se tocara un instrumento musical dentro de la adoración a Dios, no. Y es muy importante, hermanos, siempre tomar en cuenta esto. Es muy importante. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad.
Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama. Quiero ir terminando la lección de esta mañana. Y voy a volver a repetir los textos, hermanos, que hemos mencionado tocante al tema de cantar. Mateo 26:30, Marcos 14:26, Hechos 16:25, Romanos capítulo 15:9, 1 Corintios 14:15, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, Hebreos 2:12 y Santiago 5:13. ¿En qué pasaje del Nuevo Testamento muestra que sería aceptable ante Dios tocar instrumento en la adoración? Ahí está la pregunta. Todo es cuestión de humildad, todo es cuestión de ser sincero con uno mismo. ¿En qué parte del Nuevo Testamento está la orden establecida de usar instrumentos musicales? Hay tres maneras entonces de realizar música: tocar instrumento musical, 2, cantar, y 3, cantar y tocar un instrumento al mismo tiempo. ¿De qué manera la iglesia debería realizar la música para hacer lo que Dios dice? Cantando, hermano. Y la palabra de Dios dice que mi adoración debe de incluir el canto. El canto. Quiero concluir, hermano. Si usted ora, si usted estudia la palabra de Dios, si usted participa en la cena del Señor, si usted ofrenda y si usted canta, está haciendo las cosas correctamente, tal como lo enseña la iglesia del primer siglo. Gracias damos, Padre Celestial, por el estudio de esta mañana. Bendice por favor a nuestros oyentes, bendice por favor a nuestros hermanos. Bendice, Padre Santo, a la radio y bendice a cada corazón, Padre Santo, que va a recibir esta palabra. Esperamos que sea de gran ayuda y de gran beneficio espiritual. Padre, ayúdanos a llegar a los corazones y al conocimiento de la persona para que estos puedan, Padre Señor bendito, comparar lo que la Biblia dice versus lo que ellos hacen. En Cristo le damos la gracia y que el día de mañana podamos seguir estudiando tu bendita palabra. Padre, gracias por este nuevo amanecer en Cristo y todas esas cosas se las suplicamos. Amén y amén.